Entonces, a todos muy buenas tardes. Yo soy el doctor Alejandro José Umaña. Soy médico anestesiólogo y soy secretario de Desarrollo Profesional de la Asociación de Médicos Anestesiólogos de El Salvador, AMAES. Y tengo el gusto de estar con ustedes en esta ocasión como moderador para el tema asignado para este mes del Teleeco. Tenemos con nosotros al doctor Carlos Romeo Ramos Castillo, a quien yo voy a presentar. El doctor Romeo Ramos Castillo se graduó de doctor en medicina en el 2000 de la Universidad de El Salvador. Del 2000 al 2002, él cursó como residente de medicina interna en el Seguro Social. Del 2000 al 2005, él cursa la subespecialidad de anestesiología también en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Entre su experiencia laboral, él es médico anestesiólogo en la unidad de emergencias del Hospital General del Seguro Social. Fue también jefe de servicio del servicio de anestesiología en el Hospital General del Seguro Social también. También funge como médico jefe de servicio de anestesiología e inhaloterapia del 2020 al 2022 en el Hospital Nacional de El Salvador. Es también médico jefe de la unidad de anestesiología del 2023 hasta la fecha, actualmente siempre en el Hospital Nacional de El Salvador. Fue también presidente de la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica desde el 2022 al 2024 y cumplió también como secretario de la Junta Directiva de AMAES en el periodo 2017 al 2019. Pues el doctor Ramos Castillo nos está en esta ocasión. La evaluación preanestésica realmente es algo que se da por hecho o se da por sentado muchas veces esta parte como una pequeña evaluación que se hace antes de una cirugía, más a veces no le damos la importancia y la preponderancia que debe tener esto con cada uno de nuestros pacientes, ya que es básicamente la piedra angular en la que se basa la seguridad del paciente para sala de operaciones o procedimientos fuera de sala de operaciones. Pues dejo entonces con ustedes al doctor Ramos Castillo. Pues en esta ocasión vamos a hablar un poquito sobre la evaluación que hacemos desde la especialidad de anestesiología previa a un procedimiento anestésico y quirúrgico. Eh, Vamos a comenzar mencionando que la evaluación preanestésica es responsabilidad del médico anestesiólogo y que esta comprende una serie de considerandos en cuanto a la historia clínica, la entrevista con el paciente, el examen físico, el examen de laboratorio y de gabinete. Es decir, comprende toda la anamnesis respectiva y la detección de sus antecedentes médicos, factores de riesgo y otras condiciones que vamos a comentar luego. Para empezar, vamos a hablar un poquito del marco legal, porque a los médicos a veces se nos olvida un poco este aspecto médico legal y es importante conocerlo. Desde el punto de vista legal, nosotros tenemos en el país una norma técnica sobre anestesiología dictada por el Ministerio de Salud, que es el ente rector del sistema de salud. En sus considerandos menciona la norma técnica, hace referencia al artículo 40 del Código de Salud, donde se define que es el Ministerio de Salud el organismo que va a emitir las normas respectivas a este campo. También se hace referencia al artículo 42 del Reglamento Interno del órgano ejecutivo, que le responsabiliza también al Ministerio de Salud la competencia de dictar normas y técnicas en materia de salud y ordenar las medidas y disposiciones que sean necesarias para resguardar la salud de la población. Y se define la anestesiología, además, dentro de esta normativa como un acto médico y dinámico, que se actualiza conforme al tiempo, los avances médicos, científicos y tecnológicos. Es decir, que como toda rama de la medicina, toda especialización, subespecialización, esta normativa debe actualizarse periódicamente.
En el capítulo quinto de esta normativa se habla específicamente de la evaluación preanestésica y habla de los casos, contextualiza los casos que se dan en el día a día en nuestro sistema, tanto a nivel público como privado. Entonces, en el artículo 10 habla del caso cuando es una cirugía electiva, que la evaluación debe realizarse o supervisarse por un médico anestesiólogo o residente de anestesiología. Pero como les comento, contextualizando nuestra realidad, también menciona que en aquellos lugares donde no exista un médico anestesiólogo, esta será realizada por un licenciado o tecnólogo en anestesiología bajo supervisión del cirujano a cargo del paciente y la institución. Hay que mencionar también que en muchas ocasiones realizamos procedimientos anestésicos no en el ámbito de sala de operaciones, sino fuera de sala de operaciones, y que en esos casos a veces no es un médico cirujano el responsable de esta supervisión, sino puede ser un médico radiólogo cuando se hace radiología intervencionista, puede ser un médico internista en el caso que soliciten sedación para una cardioversión, por ejemplo, o cuando se realiza una sedación en radiología para una resonancia magnética por un paciente claustrofóbico, etcétera. Diferentes procedimientos que también se hacen fuera del quirófano. Entonces, hay que entender que el médico tratante es el llamado a hacer esta supervisión que menciona este artículo 10. El artículo 12 habla de los casos de emergencia o urgencia, ¿verdad? En ese caso, podemos obviar la nota de evaluación preanestésica, pero se realiza la evaluación en conjunto con el cirujano a fin, y aquí define muy bien la finalidad última de la evaluación, a fin de llevar al paciente a una condición óptima para la cirugía. Esto con el objetivo de darle el mejor chance a este paciente, procurarle los mejores resultados de este procedimiento quirúrgico que se va a efectuar y la mejor evolución posible en su postoperatorio. De esto igual se deja constancia escrita justificando la decisión por la cual se realiza el procedimiento como una emergencia o urgencia. Por otra parte, en el marco, siempre hablando del marco legal, la profesión de tecnología en anestesiología o ahora licenciatura, porque se ha actualizado el pensum en la universidad, está contemplada dentro del ejercicio de las profesiones en el Código de Salud, en el artículo 24. Y la define como dentro de un grupo de ejercicios profesionales denominados actividades técnicas y auxiliares de la profesión médica. El mismo Código de Salud nos obliga a todos a atender a los pacientes de la mejor forma y siguiendo los reglamentos respectivos, es decir, la normativa emitida por el Ministerio de Salud. Y más recientemente, en la Ley de Educación Superior se define el grado académico de doctorado. Ahí es donde ya comenzamos a figurar nosotros como médicos especialistas. Y en la ley más reciente, de la Ley de Especialidades y Profesiones Médicas, pues ya se define qué es una especialidad médica. Entonces ya contamos como especialistas con un marco legal y regulatorio. Lo importante de todo esto, del tema legal que no mucho nos agrada a los médicos, son estos puntos principales. Primero, que la evaluación preanestésica es obligatoria, ¿verdad? En todo caso, y debe ser realizada por un médico especialista. Segundo, que el licenciado de anestesiología, actúa en el contexto de un equipo supervisado por un médico dentro y fuera del quirófano. Tercero, los médicos residentes, y esto también está en un marco regulatorio del médico residente y el odontólogo. El médico residente de anestesiología actúa bajo supervisión de un médico especialista en anestesiología. Todo esto lo menciono porque hay que delimitar, hay que ser consecuentes con el marco legal para no tener complicaciones de este tipo y evitar errores. Al final,
es lo importante, ¿verdad? Que en los diferentes niveles de atención tengamos esto claro, porque en ausencia de un médico anestesiólogo es el médico cirujano en sala de operaciones quien debe tomar la rienda completamente del equipo quirúrgico, enfermería, licenciado de anestesia, etcétera. Igual el procedimiento fuera de quirófano, cuando no existiera un médico anestesiólogo, tendrá que ser el médico tratante quien apoye al personal de licenciados para obtener los mejores resultados. Y también es importante en nuestra especialidad, bueno, en todas, porque la nuestra es muy delicada, que todo el tiempo nuestros médicos residentes tengan el respaldo de un médico anestesiólogo para tomar las mejores decisiones. ¿Sí? Bueno, la evaluación preanestésica como sí, actualmente ha tomado aún mayor relevancia debido a varios factores. Unos factores que menciona la literatura mundial, uno muy frecuente es que cada vez la población, por lo menos en el primer mundo, la vamos teniendo una población de más años de vida, ¿verdad? La mayor edad generalmente conlleva también patologías asociadas, padecimientos crónicos, compensados, controlados, bajo tratamiento, pero que a la hora de un procedimiento quirúrgico anestésico pues deben tomarse en cuenta. Se ha desarrollado además con mucho auge la cirugía ambulatoria y en primer mundo hay datos de hasta el 90% de cirugía mayor que se hace en modo ambulatorio. En esos países todavía estamos un poquito en pañales en el desarrollo de la cirugía ambulatoria, todavía podemos avanzar mucho más. Tratamos de no complicarnos con procedimientos mayores muy complejos, pero hay que saber que en primer mundo hay países que hasta el 90% de cirugía mayor se hace de manera ambulatoria. Todo esto bajo protocolos de seguridad y aquí es donde tiene una gran importancia la evaluación preanestésica y la preparación adecuada de este paciente. Por otro lado, el desarrollo de nuevas tecnologías permite realizar procedimientos diagnósticos y terapéuticos fuera del ámbito de sala de operaciones. Como mencionábamos, resonancias magnéticas, intervencionismo en radiología, cateterismos cardíacos, ¿sí? RCP, en caso de cirugía biliares, y un sinfín de procedimientos que actualmente se hacen fuera del quirófano y que ameritan apoyo de anestesiología con una sedación, con una analgesia adecuada y que requieren nuestros cuidados. También se menciona que cada vez la cirugía se hace más compleja y hay cirugías de muy larga duración en pacientes con múltiples comórbidos. Estos comórbidos, lógicamente, son responsabilidad del médico anestesiólogo, su manejo pre, trans y del postoperatorio inmediato, ¿verdad? Y por último también se menciona la contención de costos, ¿sí? Un paciente que se nos complica inesperadamente en sala de operaciones conlleva costos de manejo en cuidados intensivos, ventilación mecánica, medicamentos, etcétera, que muchas veces son evitables si hacemos las cosas de la mejor manera. El objetivo entonces prácticamente es detectar riesgos del paciente que va a ser sometido a un procedimiento quirúrgico anestésico y gestionar estos riesgos, es decir, cómo vamos a minimizar los riesgos o los factores de riesgo que sean susceptibles de modificación. Hay factores que son inevitables, pero también hay factores que pueden trabajarse y disminuir el riesgo del paciente para el procedimiento. Entonces, procurar, como decía la normativa, al paciente las mejores condiciones. Y todo esto conlleva seguridad. Entonces, uno de los primeros aspectos que se toma en cuenta a la hora de la valoración, bueno, primero digamos que toda valoración, como mencionamos someramente al principio, conlleva un acto médico de una entrevista, ¿sí? De un examen físico exhaustivo,
signos vitales. Es una historia clínica completa, detallada, dirigida, ¿sí? Recogiendo todos los antecedentes médicos pertinentes, padecimientos crónicos, alergias, uso de medicamentos, diferentes tipos de medicamentos. Luego el examen físico, muchas veces hay hallazgos físicos nuevos, un soplo cardíaco por ahí que no se había detectado antes en una consulta externa, que para nosotros puede tener gran significancia a la hora de la anestesia, del manejo de líquidos, del manejo de fármacos. Eh, Todos estos aspectos conllevan la evaluación aparte de los aspectos muy específicos de nuestro manejo, como el manejo de vía aérea, la detección temprana de una vía aérea difícil para prepararnos para enfrentar esta vía aérea difícil. Al final, pues cerramos como todo, toda historia clínica con un análisis de los diagnósticos y un plan anestésico. Un plan anestésico que comprende el preanestésico, el transanestésico y el postanestésico. Pero en todo este acto vamos a tratar de identificar predictores de riesgo. Y en cuanto a predictores de riesgo, desde 1941 ya teníamos a la Asociación Americana de Anestesiología, que nos proponía la clasificación de ASA, del estado físico ASA. Luego surgieron nuevas herramientas, el índice quirúrgico, ya en 1977, este autor Goldman, que es muy conocido por los colegas internistas intensivistas, pues intentó predecir complicaciones cardiovasculares con una serie de variables provenientes de un análisis multivariado de 1001 pacientes. Entonces, hablando primero de la clasificación ASA, esta ha sido muy práctica, es de uso muy extenso por todas las especialidades médicas, porque es sencilla, es fácil de entender, fácil de aplicar a pie de cama y tiene una correlación muy importante para predecir complicaciones operatorias. Entonces tenemos estudios donde se habla que el puntaje ASA1 es un paciente completamente sano, que ni siquiera es tabaquista, que consume alcohol mínimo, cantidades mínimas de alcohol, o ni siquiera consume alcohol. Entonces ese es un paciente ASA1. Y se habla de una probabilidad de complicaciones postoperatorias de 0.41 por 1000 pacientes. Y vemos por otro lado los puntajes del ASA4, el ASA4 que es un paciente con enfermedad sistémica grave. Ahí tenemos como ejemplos un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿verdad? Un paciente que en los últimos 3 meses ha presentado un infarto agudo del miocardio, un evento cerebral isquémico. Este paciente, si es sometido a una cirugía con un puntaje 4 o 5 del ASA, podemos esperar 9.6 por 1000 pacientes con probabilidad de complicaciones postoperatorias. Entonces, si revisamos la clasificación de ASA de 1 a 6, donde el 6 que es un paciente donador de órganos, vemos que hay una correlación importante entre como predictor de complicaciones postoperatorias y es de muy fácil aplicación. Y esta es la clasificación que por excelencia preferimos los anestesiólogos. Pero tenemos otras escalas, como el índice de riesgo cardíaco de este autor Goldman, que prácticamente se centra, digamos, como principal objetivo la detección de insuficiencia cardíaca. ¿Por qué se ha visto que se asocia con incremento de riesgo perioperatorio en cirugía no cardíaca? Es uno de los predictores más importantes. Entonces vemos en la escala, revisando los criterios, la historia clínica, uno de los factores que no podemos modificar, la edad, paciente añoso, un infarto del miocardio en los últimos 6 meses, al examen físico, como
comentaba, es importante encontrar un tercer ruido cardíaco, galope, ingurgitación yugular, esto que nos está indicando que hay algún grado de insuficiencia cardíaca. Los hallazgos en electrocardiografía, acá se menciona el estado general, vemos datos de gasometría, ¿verdad? Como la PO2, PCO2, electrolitos, datos de creatinina y nitrógeno ureico, signos de enfermedad hepática, un paciente prostrado por causa no cardíaca y su puntaje. Y lo innovador acá también es que ya se incluye el tipo de cirugía al que se va a someter al paciente. Cuando es intraperitoneal, intratorácica o cirugía aórtica, cirugía de emergencia, pues tiene su puntaje, ¿no? Entonces, esta escala predice riesgo de complicaciones cardíacas o muerte por causa cardíaca, ¿verdad? En términos de porcentaje, de acuerdo al puntaje que ahí se describe. Más adelante vino este autor Detsky, ¿verdad? Que propuso utilizar algunas variables que ya se contemplaban en la escala de Goldman y añadió unas cuantas más. Se fundamentó en la valoración clínica de 455 pacientes. Entonces, acá Detsky ya habla del edema agudo del pulmón, enfermedad valvular aórtica, las arritmias, el ritmo no sinusal, igual contempla la edad mayor de 70 años y la cirugía de emergencia. Pero estas escalas, como vemos, hablan de riesgo de complicaciones de origen cardíaco, ¿sí? Única y exclusivamente. Pero hay otro factor importante y es el riesgo inherente al mismo procedimiento quirúrgico que nosotros debemos tomar en cuenta. No es lo mismo una amputación de un dedo que la amputación de un miembro completo o desarticulación de la cadera. Los cambios de bulimia, el estado clínico del paciente, las comorbilidades, todo eso nos puede complicar aún más. Y las cirugías, pues dependiendo de qué tan cruenta va a ser, así va a ser también la respuesta inflamatoria, dependiendo de la extensión, puede también variar los cambios de volumen y no lo toleran igual un paciente cardiópata que un no cardiópata. Entonces, juega mucho, tiene mucho que ver el tipo de cirugía en sí, y esto se ha catalogado en cirugías de bajo riesgo, riesgo intermedio y riesgo alto. Bajo riesgo con un riesgo cardíaco menor de 1%, intermedio que va del 1 al 5% y riesgo cardíaco alto arriba del 5%. Aquí tenemos ejemplos de algunas cirugías de riesgo, de bajo riesgo, como biopsia y procedimientos superficiales. Es decir, un paciente que tiene un nódulo, por decir algo, superficial en cuello y lo vamos a planificar que se lo vamos a extirpar y lo vamos a mandar a biopsia y se hace con sedación y anestesia local. Por poner un ejemplo, la cirugía en sí es de bajo riesgo. Pero tenemos procedimientos de emergencia mayores, como una laparotomía exploradora, un paciente que viene con un cuadro clínico de obstrucción intestinal, un abdomen obstructivo, y tenemos que entrar a una laparotomía exploradora de emergencia. Entonces, ese procedimiento en sí conlleva un riesgo cardíaco arriba del 5%. Entonces, ya vamos conformando un panorama de cómo le puede ir a este paciente y qué medidas podemos ir tomando. En 1999 aparece una nueva valoración, el índice de riesgo cardíaco revisado por Lee, donde hicieron un estudio, un ensayo clínico prospectivo en 2.893 pacientes. Esta escala actualmente sigue siendo válida y muy útil cuando es correctamente aplicada y predice complicaciones cardiovasculares mayores, ¿verdad? Entonces, acá vemos que es una escala más sencilla, un poco simplificada. Cirugía de alto riesgo, contempla cardiopatía isquémica, presencia de cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca congestiva,
Enfermedad cerebral vascular, diabetes insulino dependiente y los valores de creatinina. Y vemos la clasificación del riesgo de 1 a 4, dependiendo del puntaje, con el porcentaje de probabilidad de complicaciones cardíacas de acuerdo al puntaje. Vemos que es bastante clínica. Otra valoración que hacemos en nuestras evaluaciones es la capacidad funcional, medido en equivalentes metabólicos. Esta clasificación o esta valoración que se ocupa mucho en caso de insuficiencia cardíaca, se ha visto en estudios que aquellos pacientes que alcanzaron menos de 4 equivalentes metabólicos, pacientes que no pudieron subir escaleras, estos fueron propensos a mayor riesgo de complicaciones cardiovasculares mayores. Además, en otros estudios se evidenció que no solo está relacionado con riesgo cardiovascular, sino que también con riesgos pulmonares, neurológicos y otros cardiovasculares. Entonces, el punto de corte es 4 METs. Para nosotros, un paciente que le entrevistaron, ven que esto se hace clínicamente, señora, usted logra caminar a 0 grados, es decir, sin inclinación, 1 cuadra. ¿Qué actividades realiza en su domicilio? Va al mercado, va a la tienda, realiza oficios varios dentro de la casa, o a veces se cansan con solo bañarse, el paciente necesita que alguien le asista para su baño diario. Eso ya nos está ayudando a definir cuántos METs tolera este paciente. Y cuando es menos de 4 METs, pues sabemos nosotros que ya podemos tener complicaciones pulmonares, neurológicas y cardiovasculares. Y a esto, aunado a un examen físico, podemos nosotros necesitar, ¿verdad?, de una prueba de esfuerzo y un ecocardiograma para revisar cuál es el estado cardíaco real de este paciente, ¿verdad? Entonces, llevamos varias escalas útiles: cardiovasculares, pulmonares, neurológicas hasta ahorita. Y esta escala, acá se mencionan los factores de riesgo para insuficiencia respiratoria aguda postoperatoria en cirugía general no cardíaca. Entonces, es algo que nosotros debemos prever. Un paciente que probablemente va a necesitar ventilación mecánica postoperatoria. ¿Y cuáles son los factores de riesgo que debemos buscar? Por un lado, el tipo de cirugía. Reparación de aneurisma de aorta abdominal, es probable. Cirugía abdominal alta, compromete la musculatura ventilatoria. La neurocirugía, hay procedimientos de neurocirugía que fácilmente pueden no necesitar ventilación mecánica, habrá otros que sí. Hay muchas considerando al respecto. De acuerdo a la edad, también es el riesgo de complicaciones neumológicas. Recordemos que a mayor edad, pues las reservas metabólicas cardíacas, hepáticas, renales y pulmonares van en descenso. Y esta menor reserva metabólica en todos nuestros sistemas, pues nos va haciendo más propensos a complicaciones, y en este caso pulmonares. El estado funcional, un paciente es totalmente dependiente, es decir, que necesita de un cuidador para todos sus cuidados personales, necesita ayuda para sus cuidados personales. Si es parcialmente dependiente, pérdida de peso en los últimos 6 meses, el paciente con enfermedades pulmonares crónicas. La anestesia general está más relacionada con complicaciones pulmonares más que otras técnicas. Y todo esto es importante porque de repente una cirugía ortopédica de hombro podríamos realizarla con un bloqueo periférico interescalénico ecoguiado para tener mayor seguridad y efectividad, y eso evitarnos una ventilación mecánica en un paciente con factores de riesgo como una enfermedad pulmonar crónica, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, hacia eso va encaminada la evaluación de los riesgos, ¿verdad? A tratar de minimizar los riesgos al paciente,
a buscar alternativas anestésicas que eviten estos riesgos o a tomar medidas terapéuticas que me ayuden a disminuir el riesgo. Bueno, dentro de la evaluación nosotros consideramos también la necesidad de exámenes preoperatorios y de pruebas de gabinete preoperatorio. Existe bastante discusión al respecto, pero la Sociedad Americana de Anestesiología hace ciertas recomendaciones. En general, no se recomiendan exámenes rutinarios. Hay que individualizar. Todos los exámenes tienen que estar justificados por nuestra historia clínica, nuestros hallazgos al examen físico, los antecedentes del paciente. Sería eso aunado a las consideraciones del tipo de cirugía que se va a realizar. Sería, por ejemplo, un pecado que un paciente renal crónico en terapia sustitutiva, que lo voy a someter a una cirugía abdominal, no le chequemos por lo menos sus electrolitos, su hemoglobina de base, ¿sí? Porque sabemos que estos pacientes cursan con anemias crónicas, sabemos que estos pacientes tienden a hacer desequilibrios principalmente del potasio, lo cual puede ser fatal y lo cual puede también evitarse preparando adecuadamente al paciente. Pero si yo tengo un paciente ASA1, vamos a la clasificación que tenemos, ASA1, sin mayor riesgo cardiovascular, que va a ser sometido a una cirugía de riesgo cardíaco intermedio, probablemente no necesite yo mayor cantidad de exámenes. Si no tengo antecedentes médicos que lo ameriten, ¿sí? Entonces, en electrocardiografía, por ejemplo, se pide ya, se ve ya, se recomienda ya como necesaria, ¿no? En pacientes programados para cirugía mayor y pacientes con antecedentes de cardiopatía. El recuento hemático es indispensable cuando tenemos una cirugía que preveemos nosotros que podemos tener sangrado transoperatorio y vamos a necesitar hemoderivados. Entonces necesitamos contar con una prueba cruzada previa y tener un recuento hemático previo para poder estimar las pérdidas que le podemos permitir a este paciente, el sangrado previsible, y saber definir en el transoperatorio en qué momento tenemos que reponer este sangramiento, ¿sí? Igual pruebas de coagulación, dependiendo de la historia, hay enfermedades hepáticas, renales, que pues puede ameritar que hagamos pruebas de coagulación previa, no hacia un paciente de 20 años sin antecedentes, ¿verdad? Y la validez de estos exámenes pues va a variar de acuerdo a cada situación. Si es una cirugía electiva de un paciente ASA1, pues, podemos darle validez de 6 meses. No esperamos que haya variación, por ejemplo, de hematocrito hemoglobina en 6 meses de un paciente sano. Pero si tenemos, por ejemplo, un paciente ASA3, un paciente, como el caso que mencionábamos, renal crónico en procedimiento ya sustitutivo, sabemos que estos pacientes, pues sí, cursan con anemia crónica, que necesitan apoyo muchas veces de eritropoyetina y otras medidas. Entonces, a este paciente probablemente no le podamos dar 6 meses de validez a su hematocrito hemoglobina. Entonces, hay que individualizar. La recomendación general es individualizar la necesidad de exámenes. La Asociación Americana de Anestesiología ha hecho este intento de acuerdo al ASA del paciente, como mencionábamos, y al tipo de cirugía, la complejidad de cirugía, si es de alta riesgo, intermedio o bajo, hacer algunas recomendaciones específicas. Y por ejemplo, acá en este cuadro vemos en la línea arriba la clasificación ASA, y en la columna de su derecha vemos el tipo de cirugía y los exámenes recomendados. Entonces vemos, por ejemplo, que un electrocardiograma a un paciente ASA1 o ASA2 no se le debería indicar de rutina, independientemente de la edad. Ojo acá.
pero ya un paciente ASA3, ASA4, pues se debería de considerar si no hemos tenido el electrocardiograma en los últimos 12 meses. ¿Sí? Igual, pruebas de función pulmonar, no es rutinario. Esto va a depender, estamos hablando de una cirugía menor, perdón, en el contexto de una cirugía menor. Y vamos de acuerdo a qué tipo de cirugía y el estado físico del paciente, definiendo qué necesita o qué no necesita este paciente como pruebas preoperatorias. ¿Sí? Acá tenemos cirugías mayores o complejas, por ejemplo, la histerectomía total abdominal, donde sí se necesita, independientemente del estado físico, se necesita un hemograma completo, porque, como mencionábamos, es una cirugía donde prevemos que vamos a tener un sangrado importante y que eventualmente podemos necesitar hemoderivados en el transoperatorio. Las pruebas de coagulación no son rutinarias, pero sí en el paciente ASA3 en adelante, pues hay que considerarlas. Máxime si hay un paciente que usa antiagregantes plaquetarios o anticoagulantes, pues también, ¿no? Hay que tomarlo. Perdón. En el mismo caso, estamos viendo acá este cuadro de la prueba de función renal, donde en una cirugía mayor sí hay que tomarlas ya a partir de un ASA2. El electrocardiograma, de igual manera, ASA2, cirugía mayor, o considerarlo en caso de un ASA1 de 65 años o más. Las pruebas de función pulmonar en cirugía mayor pues será a consideración del anestesiólogo si se necesitan o no. Como les digo, estas son recomendaciones de la Asociación Americana, que está pues, muy a la vanguardia de todo esto. Nuestra normativa varía un poco, varía un poco. Nuestra normativa data de 2018 y como la misma normativa lo dice, pues ya debería ser revisada. Ya tenemos más de 5 años de esta normativa y cualquier normativa de más de 5 años pues debería ser actualizada, es lo usual. Ahora, hablando de otros aspectos importantes en la evaluación previa, que son muy frecuentes, más que todo en pacientes añosos con múltiples patologías, debemos hablar un poquito de los anticoagulantes y los antiagregantes plaquetarios. Es muy común encontrar pacientes con antecedentes cardíacos que usan aspirina a diario, una dosis baja de aspirina como antiagregante plaquetario, y sabemos que la vida media de la aspirina va de 5 a 7 días. Entonces, si es un procedimiento electivo, es conveniente la suspensión de la aspirina 5 a 7 días, dándole la oportunidad de cumplir su vida media para no tener problemas de sangramiento transoperatorio. Acá tenemos clasificadas algunas condiciones como el uso de válvulas protésicas, válvulas mecánicas, las fibrilaciones auriculares, que son bastante frecuentes, la enfermedad trocoembólica, que últimamente pues lo llevamos mucho, y la necesidad de terapias puentes, es decir, el traslape a heparinas. Tenemos situaciones de alto riesgo, de riesgo moderado de sangramiento y riesgo bajo de sangramiento. Entonces hay diferentes recomendaciones en cuanto al uso de estos medicamentos. En general, cuando usamos humadínicos, vamos a hacer esta consideración, vamos a tomar el TP, ¿verdad? Si está abajo de 1.5, el INR abajo de 1.5, perdón, podemos proceder a una cirugía sin mayor complicación. Pero si el INR está mayor de 1.5, entonces tenemos que ya detenernos un poco y pensar, bueno, ¿es una cirugía electiva o es una cirugía de emergencia o urgencia? Si es una cirugía electiva, pues no debemos correr. Usamos vitamina K
ya sea oral o endovenosa, y controlamos el INR en 12 a 24 horas para ver si ya revirtió, ¿verdad? Por lo menos abajo de los 0.5. Eh, no tenemos por qué correr, entonces no es necesario jugarnos el riesgo inmediato. Pero si una cirugía de urgencia, de emergencia, un cuadro sugestivo de apendicitis aguda, más de 24 horas de evolución, tenemos que entrar lo antes posible. Y entonces en este paciente pues hay que considerar el uso de plasma fresco congelado para revertir los efectos de los cumadínicos a la dosis de 5 a 8 ml por kilo, lo recomendado. Y esta otra alternativa, el Optaplex, que es un complejo que trae, un compuesto que trae complejos de factores de coagulación, ¿verdad? Entonces se puede usar, desconozco yo si lo tenemos disponible acá en el país, pero lo menciona la literatura. Entonces lo que tenemos disponible, digamos, en un caso de urgencia, el plasma fresco congelado, ¿verdad? Que es el que podemos usar en caso de una emergencia de un paciente que es anticoagulado con cumadínicos. Actualmente hay nuevos anticoagulantes con un perfil de seguridad mucho mejor, de coagulantes orales, mucho mejores que el Coumadin, que la warfarina. Anteriormente hemos tenido muchos casos de hemorragias cerebrales por el uso sobre anticoagulación con warfarina. Una paciente que se cayó, hizo un hematoma, o pacientes que tienen sangramientos espontáneos por sobreanticoagulación. Entonces, con estos nuevos medicamentos, el riesgo es menor. Quizá el más conocido acá es Rivaroxaban, ¿verdad? Y vemos acá que su vida media va de 9 a 12 horas, con la ventaja que no es de eliminación renal, entonces no debería preocuparnos en un paciente con factores de riesgo renal o que tiene insuficiencia renal incipiente o avanzada. Las recomendaciones de suspensión del Rivaroxaban va de 24 a 48 horas, 24, 36, 48 horas, de acuerdo al riesgo de sangrado según el tipo de cirugía que se va a someter, ¿verdad? Entonces, si una cirugía de bajo riesgo de sangrado, bastará con 24 horas, pero si es una cirugía de alto riesgo, pues ya necesitaremos de 36 a 48 horas de suspensión. Y su reanudación para volver a iniciar el Rivaroxaban en el postquirúrgico, pues variará también de acuerdo al riesgo de sangramiento desde 24 horas hasta 48 y 72 horas. Hay que valorar qué tipo de cirugía fue la que se realizó y cuál es el riesgo de sangrado de este paciente. Otro medicamento usual, pues es el uso de heparinas en el paciente encamado crítico, el paciente que tiene factores de riesgo para tromboembolismo. Se usan dosis profilácticas de heparina. Tenemos la heparina de peso normal, no fraccionada, la heparina sódica, que cuando hacemos anticoagulación pues se usa en bomba de infusión endovenosa, y cuando hacemos profilaxis pues se usa en dosis cada 12 horas, ¿no? Su seguimiento es con la prueba de TPA activado. Entonces cada 6 horas podemos revisar cómo está esta prueba en el caso que lo queramos retirar. En la terapia de anticoagulación, la meta es llevar de TPA a 1.5 a 2.5 veces el control normal del laboratorio, ¿verdad? Y cuando estamos usándolo como anticoagulación endovenosa, pues hay que suspenderlo 4 a 5 horas previo al procedimiento quirúrgico. Cuando usamos la dosis profiláctica subcutánea, si es un paciente joven, usamos generalmente 5.000 unidades cada 12 horas.
basta con 12 horas de suspensión previa del procedimiento, pero si es un paciente adulto mayor, generalmente se usan de 2.500 a 5.000 unidades cada 12 horas o cada 24 horas, dependiendo del estado del paciente y sus antecedentes. Y en esos casos, alguna literatura menciona suspenderlo 12 horas previa, otra literatura sugiere esperar 24 horas. Una patología muy frecuente en estos tiempos es la diabetes mellitus, los trastornos del metabolismo del azúcar, de los carbohidratos, ¿verdad? Que tiene que ver mucho con la respuesta neuroendocrina al estrés de la cirugía. Generalmente se liberan hormonas contrarreguladoras, los niveles plasmáticos de cortisol se elevan, hay resistencia a la acción de la insulina, el metabolismo crónico desencadena la degradación del glucógeno hepático, incrementa la gluconeogénesis, y todo esto va potenciando la hiperglicemia y sus complicaciones agudas, como cetoacidosis o el estadio hiperosmolar, ¿sí? Entonces vemos que tanto la hiperglicemia como la hipoglicemia incrementan la morbimortalidad de nuestro paciente quirúrgico. Y vemos que se interviene con el sistema inmune, esto promueve mayor incidencia de infecciones, interviene en la cicatrización de las heridas, esto conlleva una evolución mórbida postoperatoria, nos aumenta el riesgo de infartos, empeora el pronóstico neurológico, empeora el pronóstico del paciente ventilado, cuesta más sacarlo del ventilador, e incrementa la muerte perioperatoria. Entonces, vemos que tanto la hiper como la hipoglicemia nos incrementan la mortalidad del paciente. Y entonces, en los estudios se ha definido que mantener una glicemia perioperatoria alrededor de 180 miligramos por decilitro se asocia a una disminución de la mortalidad perioperatoria en nuestros pacientes, en el paciente diabético. De ahí viene la recomendación a que debe pasar al paciente con glicemia abajo de 200, ¿no? Si pasamos a un paciente a una cirugía con una glicemia de 300, 350, 400, pues podemos esperar todas estas complicaciones asociadas. En la medida de lo posible, digo de lo posible porque el contexto clínico cambia de una cirugía electiva a una emergencia. Hay emergencias que se pueden diferir un par de horas para estabilizar a un paciente. Hay emergencias que son de cuerpo, una herida penetrante, una herida cardíaca, una tórax abdominal. Hay diferentes emergencias, ¿no? Entonces, en el caso que no nos dé tiempo, pues ni modo, hay que estar en el contexto, pero cada vez que podamos debemos buscar este objetivo, que la glicemia de este paciente no sobrepase los 180 miligramos por decilitro, para evitar esta serie de complicaciones. La hiperglicemia, como mencionábamos en el cuadro anterior, está asociada a alteraciones de cicatrización de heridas, al incremento de infecciones del sitio quirúrgico, pero también recordemos que debemos tener cuidado en estos pacientes con la hipoglicemia. Una hipoglicemia nos puede llevar a un paciente a muerte cerebral o a paro cardíaco también. Cuando se maneja la insulina endovenosa, hay que hacer controles adecuados con hemoglucotest cada 30, cada hora, para evitar hipoglicemias también. Y cuando tenemos un paciente hiperglicémico que lo estamos controlando con insulina regular, estamos manejando con insulina regular, ya sea en bomba de infusión continua o por dosis según el esquema de hemoglucotest que generalmente usamos. Hay que cuidar mucho no llevarlo a una hipoglicemia, y cuando el paciente llega a una glicemia alrededor de los 200, recordar el manejo con soluciones dextrosadas para evitar la hipoglicemia. Bueno, otro aspecto que a veces es causa de controversia
es el ayuno preoperatorio. Y hay que saber por qué es necesario el ayuno preoperatorio. Cuando nosotros sometemos a un paciente a anestesia general o a una sedación consciente, tenemos el riesgo de perder los reflejos protectores de la vía aérea, y si este paciente tiene un contenido gástrico limítrofe, puede regurgitar y llevarnos a una broncoaspiración. Recordemos que hay valores críticos de pH y de volumen gástrico que están directamente relacionados con el mayor riesgo de broncoaspiración, ¿sí? Entonces nuestra meta es disminuir el pH de ese contenido y disminuir el volumen de ese contenido gástrico, previo a llevar al paciente a un procedimiento quirúrgico anestésico. Entonces, la primera medida es el ayuno. Este ayuno dependerá del tipo de alimento o de ingesta que vamos a tener. Si es de líquidos claros, pues, se pide un ayuno de 2 horas. Esto en pacientes sanos, ¿sí? Que no tiene otros factores que conlleven riesgo de estómago lleno. 6 horas para líquidos no claros o que llamamos líquidos enteros, a veces, o sólidos ligeros. 8 horas para sólidos pesados. Sólidos pesados que son alimentos con alto contenido de grasa, o las nutriciones enterales, son preparadas, las carnes. En los niños varía un poco la situación, con los líquidos claros, 2 horas versus 1 hora en algunas guías. Líquidos no claros, es decir, lactancia materna, 3 horas si es menor de 6 meses, 4 horas si es mayor de 6 meses. Y las fórmulas o la leche de vaca, 4 horas si es menor de 6 meses, 6 horas si es mayor de 6 meses. Sólidos ligeros, 6 horas. Recordemos que los niños, a veces es más complicado cumplir el ayuno con los niños. Ellos no entienden, ellos son un caso aparte, pero estas son las recomendaciones. La importancia es evitar una broncoaspiración desde nuestro punto de vista como anestesia, ¿no? Y para esto necesitamos, por un lado el ayuno, por el otro lado podemos echar mano de un procinético para vaciar el estómago de una forma más rápida, ¿sí? Y ahí manejamos volumen, ¿verdad? Que está relacionado al volumen. A mayor volumen, pues más grave una neumonía aspirativa, y más chance de una neumonía aspirativa, y si la hace más grave. Y el otro punto es manejar la acidez de este contenido. Mientras más ácido, la neumonía va a ser más grave, ¿sí? Entonces, ahí podemos echar manos de los bloqueadores H2 y de los antiácidos no particulados para disminuir la acidez gástrica y la acidez de este contenido en caso que se produjera la broncoaspiración. El otro aspecto directamente relacionado con la gravedad del cuadro de la neumonía por broncoaspiración es el tamaño y la calidad de la partícula. No es lo mismo que sea un líquido claro que se aspiró a que aspiremos sólidos. Los sólidos están relacionados con una mayor gravedad de la neumonía. Y debemos recordar que esto es, como dije al principio, para un paciente sano, sin otros predisponentes o otros factores de riesgo para broncoaspiración. Tenemos otras condiciones especiales que hay que considerar siempre, como estómago lleno por disminución en la velocidad de vaciamiento gástrico. Y tenemos el ejemplo de la paciente embarazada. En esta paciente quiero detenerme un poco porque desde las 12 semanas en adelante tenemos efectos hormonales dependientes, las hormonas dependientes de la placenta, que nos retardan el vaciamiento gástrico, ¿sí? Desde ese momento. Y este efecto se mantiene hasta 72 horas, a veces un poco más, posterior al alumbramiento de la placenta. Entonces lo menciona
en especial este caso porque eh, hay una contraindicación de sedación consciente en la paciente posparto inmediato, ¿sí? En las primeras 48 a 72 horas, porque se sigue considerando estómago lleno. La embarazada de término se considera estómago lleno por un efecto mecánico del producto del embarazo que tiende a ser una presión intragástrica y esto aumenta el riesgo de broncoaspiración en caso de anestesia general, pero también por efectos hormonales. Cuando la paciente verifica el parto, sigue siendo estómago lleno, ya no por el efecto mecánico, pero sí por el efecto hormonal. Sus esfínteres, el esfínter gastroesofágico está eh, incompetente hasta cierto punto, su vaciamiento gástrico está disminuido y esta paciente debe considerarse estómago lleno. Recordemos que a pesar de no haber ingesta, con un ayuno prolongado, como lo que sucede generalmente en estas pacientes, también hay secreciones gástricas que se acumulan, ¿verdad? Y esto puede llevarnos a un cuadro de broncoaspiración si no hemos resuelto aún el estómago lleno. Hay otros casos como el paciente diabético por su misma afección neuropática, ¿verdad? Paciente con hernia hiatal y enfermedad de reflujo gastroesofágico. En los casos de abdomen obstructivo se debe considerar todo el tiempo estómago lleno. En los casos de paciente cirrótico que viene con una citis marcada, igual hay un efecto mecánico que me está condicionando un estómago lleno. Entonces, en todos estos pacientes, ya estas pautas de ayuno no son aplicables. Todos ellos, a pesar del ayuno, deben ser considerados estómago lleno y planificarse desde la visita. Por eso es importante de nuestra evaluación detectar estos casos para que se planifique un adecuado manejo de la vía aérea en caso de una intubación urotraqueal, una anestesia general, donde ya es o tema de otro capítulo, la inducción de secuencia rápida, ¿verdad? Y el manejo de estómago lleno de estos pacientes. Pero lo menciono acá en la visita preanestésica porque todos estos son factores que nos pueden complicar al paciente y que debemos detectarlos a tiempo en nuestra evaluación. Sí. Bueno, hasta ahí hay muchos otros aspectos que podríamos mencionar acá de la valoración preanestésica, pero estos son como los más relevantes a mencionar. Y recordando al final de todo esto que la evaluación es una evaluación médica, la evaluación preanestésica es una evaluación médica que requiere del adecuado conocimiento de múltiples comórbidos que puede tener el paciente, requiere la habilidad de hacer una buena historia clínica, una buena entrevista, un excelente examen físico, recoger los antecedentes médicos contributorios, tanto su patología como su manejo y evolución, que en el caso de un paciente isquémico está siendo visto por cardiología, pues debemos saber si el patrón isquémico ha desmejorado o no, se ha mantenido. Eso puede ser un coronariano agudo. Debemos conocer cuando es un coronariano inestable o estable, una angina estable o inestable, y saber reconocer la entrevista y el examen físico. Entonces, es una evaluación dirigida, pero debe ser completa, muy exhaustiva, y debemos tener pleno conocimiento de muchas patologías, de todas las patologías que pueda padecer el paciente, de sus manejos, de su tratamiento, de las interacciones farmacológicas que estos tratamientos pueden tener con el evento anestésico, ¿verdad? Para poder planificar el mejor acto anestésico que le dé el mejor chance a este paciente de evolucionar bien, pues, de evolucionar satisfactoriamente. Bueno, hasta aquí la ponencia. Nuevamente reiterar, muchas gracias, doctor, por su tiempo, por la ponencia, muy interesante. Realmente la parte de evaluación para anestésica, como digo, tal vez incluso nosotros que venimos del mismo sistema de formación académica, lo vemos primero como un trabajo hasta cansado y repetitivo al principio, pero ya más adelante uno realmente se da cuenta de la importancia que tiene este
con el acto anestésico previo y como es incluso una buena premedicación es lo que nos puede salvar tanto a nosotros como a un paciente de una complicación más adelante.